Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema explosivo. Prepárense para agarrarse fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que está que arde en el mundo de las series turcas. Un escándalo que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y si adivinaron, el tema central es una llamada secreta que desató la locura entre los fans. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Para saber qué fue exactamente lo que pasó. Y sobre todo, ¿cómo reaccionaron los fanáticos ante esta bomba? Pues quédense conmigo hasta el final del vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Vamos a desentrañar juntos esta historia llena de misterio, rumores y, por supuesto, mucho drama. Así que si son fans de las series turcas, si aman a Burak, a Neslihan o a ambos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de chismes, les recuerdo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre estamos hablando de las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, chismes, rumores y todo lo que necesitamos saber. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. ¿Ya están listos para no perderse nada? Ok, vamos al grano. Para quienes no lo saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Burak, conocido por su papel en Karasevda, o Amor Eterno, es un bombón que roba corazones y Neslihan, también conocida por Karasevda, y más recientemente por la exitosa serie El amor está en el aire. Son dos estrellas con un gran atractivo y un sinfín de fans alrededor del mundo. ¿Pero qué los hace tan especiales? ¿Por qué sus nombres resuenan con tanta fuerza en la industria y en el corazón de los espectadores? *** El fenómeno Burak Özçivit, el galán que conquistó al mundo ***. Burak Özçivit no es solo un rostro bonito, es un fenómeno. Su ascenso a la fama no fue producto de la casualidad, sino de una combinación de talento, carisma y una habilidad innata para conectar con el público. Su paso por el modelaje, donde ya destacaba por su impactante presencia, le sirvió de trampolín para entrar en el mundo de la actuación. Y desde el primer momento demostró tener lo necesario para triunfar. Su papel en Karasevda, donde interpretó a Kemal Soydere, lo catapultó a la fama internacional. En esta serie, Burak demostró su capacidad para interpretar personajes complejos, con una intensidad dramática que cautivó a millones. Kemal, un joven ingeniero que se enamora de una mujer de una clase social diferente, tuvo que luchar contra las adversidades, el poder y la intriga, y Burak lo interpretó con una maestría que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su química con Neslihan Atagül, su coprotagonista, fue innegable y contribuyó al éxito rotundo de la serie. Pero la carrera de Burak no se limita a Karasevda. Ha participado en otras producciones que también han tenido gran éxito, demostrando su versatilidad y su compromiso con la actuación. Además de su talento actoral, Burak es conocido por su profesionalismo, su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales. Es un hombre que inspira respeto y admiración, y eso se refleja en el cariño que recibe del público. *** Neslihan Atagül, la actriz que rompió barreras y conquistó corazones ***. Si Burak es el galán, Neslihan es la musa. Con una belleza singular, una mirada penetrante y un talento innato, Neslihan Atagül se ha convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones con sutileza y para conectar con el público de manera genuina, la han convertido en una estrella. Su papel como Nihan Sezin en Karasevda la consagró como una de las actrices más talentosas de su generación. Nihan, una joven de familia adinerada que se enamora de Kemal, tuvo que enfrentar decisiones difíciles y situaciones extremas. Neslihan logró transmitir la fragilidad, la fuerza y la resiliencia de Nihan, y su interpretación fue aclamada por la crítica y el público. Su química con Burak, como ya mencioné, fue fundamental para el éxito de la serie y para que los fans se enamoraran de la pareja. Pero la carrera de Neslihan no se limita a Karasevda. Ha participado en otras series y películas que también han sido aclamadas por la crítica, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Su más reciente éxito, El amor está en el aire, ha confirmado su estatus de estrella. En esta serie, Neslihan interpreta a una joven que busca el amor, y su interpretación ha sido muy elogiada por su naturalidad y su encanto.
Neslihan, además de su talento, es conocida por su belleza, su elegancia y su estilo único. Es una mujer que inspira admiración, y su imagen se ha convertido en un referente de moda y belleza en Turquía. Su cercanía con sus fans y su participación en causas sociales también la han hecho merecedora del cariño y el respeto del público. *** El contexto, matrimonios y expectativas ***. Antes de sumergirnos en el escándalo de la llamada, es importante entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Tanto Burak como Neslihan están felizmente casados. Burak está casado con Fariye Evcen, otra famosa actriz turca, y Neslihan con Kadir Doğulu, también actor. Ambos matrimonios son conocidos por ser estables y por generar admiración entre sus seguidores. Fariye Evcen, conocida por su belleza y su talento, es una actriz muy querida en Turquía. Su relación con Burak es un ejemplo de solidez y complicidad, y juntos han formado una familia. La pareja es muy reservada con su vida privada, pero siempre se han mostrado felices y enamorados. Kadir Doğulu, por su parte, es un actor talentoso y carismático. Su relación con Neslihan es también un ejemplo de estabilidad y amor. Ambos actores se apoyan mutuamente en sus carreras y siempre se han mostrado muy enamorados. Este contexto de matrimonios estables y aparentemente felices es un factor clave para entender la reacción del público ante la supuesta llamada. La idea de que dos actores, que fueron pareja en la ficción, se comunicaran en secreto, generó suspicacias y especulaciones sobre posibles tensiones en sus respectivos matrimonios. Las expectativas de los fans y la idealización de las relaciones de las celebridades también influyeron en la intensidad de la reacción. El público, que los había visto enamorarse en la pantalla, se preguntaba si la magia de la ficción podría trasladarse a la realidad y si la supuesta llamada tenía algún significado oculto. La combinación de admiración, curiosidad y morbo hicieron que el rumor se expandiera como un reguero de pólvora. *** La chispa inicial, el rumor de la llamada secreta ***. La historia de la que les voy a hablar comenzó a circular como pólvora en las redes sociales hace unas semanas. Todo empezó con un rumor que, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, se fue expandiendo y tomando fuerza hasta convertirse en algo mucho más grande. La noticia principal era que Burak Özçivit había hecho una llamada a Neslihan Atagül. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Dos colegas saludándose, compartiendo impresiones sobre proyectos. Sin embargo, la forma en que se difundió la noticia, las especulaciones que le acompañaron y, sobre todo, el contexto en el que ocurrió, hicieron que todo explotara. La supuesta llamada, que se dice que fue secreta, llegó a oídos de los fans a través de diversas fuentes y rumores. Aunque no hay evidencia oficial, lo que sí es un hecho es que la noticia provocó un revuelo tremendo en las redes sociales. La especulación se basaba en fuentes anónimas, comentarios en foros y grupos de fans, y en la interpretación de ciertas publicaciones en redes sociales. La ausencia de confirmación oficial solo sirvió para alimentar el misterio y la intriga. La idea de una llamada secreta sugería algo más que una simple conversación amistosa o profesional. La palabra secreta implica ocultamiento y eso, en el mundo del espectáculo, siempre es sinónimo de drama. Los medios de comunicación y los portales de noticias del mundo del espectáculo también se hicieron eco del rumor, lo que contribuyó a su difusión y a su impacto en el público. La noticia se viralizó rápidamente y los fans de ambas estrellas comenzaron a especular sobre el motivo de la llamada, su duración, el contenido de la conversación. Y aquí es donde la historia se puso interesante. ***. Las especulaciones, ¿qué se estaban diciendo? ***. El principal motivo de especulación era el posible motivo detrás de la llamada. Recordemos que Burak está casado con Fariye Evcen, otra conocida actriz, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Entonces, ¿por qué esa llamada secreta? ¿Qué se estaban diciendo? ¿Había algo más que una simple conversación de trabajo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y con ellas, los rumores y las teorías. El mundo de las series turcas es conocido por sus tramas complejas, sus triángulos amorosos y sus romances apasionados. Los fans, acostumbrados a este tipo de historias, no tardaron en imaginar escenarios similares en la vida real. La posibilidad de que la llamada fuera el inicio de un romance clandestino, o que revelara problemas en los matrimonios de ambos actores, generó gran interés y controversia. Los comentarios y las teorías de los fans iban desde lo más romántico y esperanzador hasta lo más dramático y conspirativo.
Algunos fans sugirieron que la llamada podría estar relacionada con un posible proyecto en común. Tal vez una nueva serie. Una película. La idea de ver a Burak y Neslihan juntos en la pantalla, después del éxito de Karasevda, era algo que muchos fanáticos anhelaban. La química entre ambos actores fue tan evidente en la serie, que la idea de una reunión profesional era muy atractiva para los fans. Sin embargo, otros creían que había algo más detrás de la llamada, algo más personal. Y por supuesto, los chismes comenzaron a circular sobre una posible tensión en los matrimonios de ambos actores. Los fans, preocupados por la felicidad de sus ídolos, se preguntaban si la llamada podría ser un signo de infidelidad o de problemas maritales. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y rumores, y la tensión aumentó a medida que pasaban los días y no se confirmaba ni desmentía nada. *** La reacción de los fans, un torbellino de emociones ***. La reacción de los fans fue inmediata y apasionada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, publicaciones, memes. Los hashtags relacionados con Burak, Neslihan, Fariye y Kadir se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los fans expresaban su sorpresa, su curiosidad, su alegría, su preocupación. La discusión era intensa y apasionada. La pasión de los fans por las series turcas es conocida. Los seguidores de estas producciones se involucran emocionalmente con las historias y con los personajes, y sienten una gran conexión con los actores. La noticia de la supuesta llamada generó un torbellino de emociones en los fans, que se manifestaron en las redes sociales. Los comentarios, las publicaciones y los memes reflejaban la sorpresa, la curiosidad, la alegría, la preocupación y, en algunos casos, la indignación de los seguidores. La discusión se centró en varios puntos clave, como los posibles motivos de la llamada, la lealtad a sus ídolos y la defensa de los matrimonios de los actores. Por un lado, estaban los fans que apoyaban a Burak y a Neslihan por sus carreras profesionales y que veían la posibilidad de un reencuentro en pantalla como algo positivo. Estos fans defendían su derecho a comunicarse y a trabajar juntos, independientemente de sus relaciones personales. Argumentaban que son actores y que el profesionalismo es lo más importante. Estos fans valoraban la química entre los actores y la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. Por otro lado, estaban los fans que se mostraban preocupados por las parejas de ambos actores. Estos fans expresaban su respeto por Fariye y Kadir y manifestaban su deseo de que no hubiera ningún problema en sus relaciones. Expresaban su temor a que esta llamada pudiera afectar la estabilidad de los matrimonios de Burak y Neslihan. Estos fans valoraban la estabilidad familiar y la felicidad de los actores, y se preocupaban por las posibles consecuencias de la supuesta llamada. Y como suele ocurrir en estos casos, también hubo un grupo de fans que se dedicaron a alimentar el drama y a generar polémica. Este grupo de fans lanzaban comentarios sarcásticos, acusaciones y especulaciones sobre las relaciones de los actores. El drama estaba servido. Estos fans a menudo buscaban el morbo y la controversia, y aprovechaban cualquier oportunidad para generar polémica. Sus comentarios a menudo eran irrespetuosos y dañinos, y contribuyeron a aumentar la tensión y la desconfianza. ***, el silencio de los protagonistas, un arma de doble filo ***. En medio de toda esta vorágine de rumores y especulaciones, ¿qué hicieron los propios protagonistas? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Ni Burak ni Neslihan confirmaron ni negaron la existencia de la llamada. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales al respecto. Esto, por supuesto, solo sirvió para alimentar aún más la controversia. El silencio de los actores, como siempre, generó más curiosidad y especulación. El silencio de los actores es un elemento recurrente en el mundo del espectáculo. A menudo los famosos optan por no hacer declaraciones sobre rumores y especulaciones, ya sea para evitar alimentar la controversia, para proteger su vida privada, o para evitar dañar su imagen pública. En el caso de la supuesta llamada, el silencio de Burak y Neslihan generó aún más intriga y especulación. Los fans interpretaron el silencio de diferentes maneras. Algunos lo consideraron como una señal de que algo estaba sucediendo, mientras que otros lo interpretaron como una muestra de respeto por sus respectivas parejas. Sin embargo, en medio de todo el ruido, hubo algunas señales que nos pueden dar alguna pista sobre lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, se filtraron algunas fotos de Burak y Neslihan juntos en eventos sociales, pero siempre en compañía de sus respectivas parejas.
Esto podría interpretarse como una forma de demostrar que no hay problemas y que la relación entre ellos es puramente profesional. La presencia de Burak y Neslihan, junto a sus parejas, en eventos públicos, fue una forma de demostrar que no había nada que esconder. Esta estrategia buscaba desmentir los rumores y, al mismo tiempo, evitar hacer declaraciones públicas. Por otro lado, Fariye Evcen y Kadir Doğulu tampoco se pronunciaron públicamente sobre el tema. Ambos actores se mantuvieron en silencio, lo que generó aún más especulaciones. ¿Era este silencio una señal de que todo estaba bien? ¿O era una forma de evitar alimentar el drama? El silencio de las parejas de Burak y Neslihan fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo interpretaron como una señal de confianza y de apoyo a sus respectivas parejas, mientras que otros lo interpretaron como una forma de evitar dar más publicidad a los rumores. En definitiva, el silencio de los protagonistas y de sus parejas contribuyó a mantener la intriga y a alimentar la especulación. La ausencia de confirmación o desmentido dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones, y la historia siguió generando interés y controversia. *** Posibles interpretaciones y conclusiones ***. En definitiva, lo cierto es que hasta el día de hoy, no sabemos a ciencia cierta si esa llamada secreta existió o no. Lo que sí sabemos es que el rumor desató la locura entre los fans y que generó un debate muy interesante sobre el mundo de las series turcas, la privacidad de los famosos, y la relación entre los actores y sus fans. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que los fans de las series turcas son muy apasionados y que están muy involucrados en la vida de sus actores favoritos. La reacción de los fans ante la supuesta llamada de Burak a Neslihan es una clara muestra de ello. La pasión de los fans es un elemento clave para el éxito de las series turcas. Los seguidores de estas producciones se involucran emocionalmente con las historias y con los personajes, y sienten una gran conexión con los actores. La reacción de los fans ante la supuesta llamada es una clara muestra de esta pasión y de esta conexión emocional. En segundo lugar, que los rumores y las especulaciones son algo habitual en el mundo del espectáculo. A veces los rumores son ciertos y otras veces son falsos. Lo importante es no dejarse llevar por ellos y mantener una actitud crítica. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación, los portales de noticias y las redes sociales contribuyen a la difusión de rumores que, en muchos casos, no tienen fundamento. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. La información debe ser verificada y se deben contrastar diferentes fuentes. En tercer lugar, que la privacidad de los famosos es un tema delicado. Los actores tienen derecho a su vida privada, pero al mismo tiempo, el público tiene interés en conocer su vida, especialmente cuando se trata de parejas que se han hecho famosas. La privacidad de los famosos es un tema que genera debate y controversia. Los actores tienen derecho a su vida privada, pero al mismo tiempo el público siente curiosidad por conocer su vida, especialmente cuando se trata de parejas que se han hecho famosas. Es importante encontrar un equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés del público. Los famosos deben tener la libertad de elegir qué parte de su vida privada comparten con el público. En definitiva, el escándalo de la llamada secreta de Burak a Neslihan es un claro ejemplo de cómo el mundo de las series turcas puede ser tan apasionante, lleno de drama, de rumores y de sorpresas. El mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de drama, de rumores y de sorpresas. La historia de la supuesta llamada secreta es un claro ejemplo de ello. La pasión de los fans, la intriga de los rumores y la incertidumbre del futuro hacen que este mundo sea tan atractivo. *** El legado de Karasevda y el futuro de Burak y Neslihan ***. La serie Karasevda dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue un factor clave para el éxito de la serie y para que los fans se enamoraran de la pareja. La serie fue un éxito de audiencia y de crítica y catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. Karasevda es una serie que sigue siendo recordada y valorada por los fans, y que continúa generando interés y debate. La serie marcó un antes y un después en la carrera de Burak y Neslihan, y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. En cuanto al futuro de Burak y Neslihan, ambos actores continúan cosechando éxitos en sus carreras.
Burak sigue protagonizando series y películas y su popularidad no ha hecho más que crecer. Neslihan, por su parte, sigue demostrando su talento y su versatilidad, y su carrera sigue en ascenso. Los fans esperan con ansias nuevos proyectos de ambos actores, y sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. El futuro de Burak y Neslihan parece prometedor y sus fans están seguros de que seguirán cosechando éxitos. *** Reflexiones finales y la importancia del respeto ***. En conclusión, la historia de la supuesta llamada secreta de Burak Ozceğit a Neslihan Atagül nos recuerda la importancia de la prudencia, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Es fundamental tratar con respeto la privacidad y la vida personal de los famosos, y evitar especulaciones y rumores que puedan causar daño. La pasión de los fans es un motor importante para el éxito de las series turcas, pero es fundamental que esa pasión se exprese con respeto y responsabilidad. La información debe ser verificada, y se deben contrastar diferentes fuentes antes de compartirla. Es importante reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y en la vida de los famosos. Las redes sociales han democratizado la información y han permitido a los fans estar más cerca de sus ídolos. Sin embargo, también han generado un ambiente en el que los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente. Es fundamental utilizar las redes sociales con responsabilidad y respeto, y evitar la difusión de información falsa y dañina. La historia de la supuesta llamada es un recordatorio de que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Los actores son seres humanos que tienen derecho a su vida privada y que merecen respeto y consideración. La pasión de los fans no debe nunca justificar la falta de respeto y la invasión de la privacidad. En última instancia, el escándalo de la llamada secreta es un reflejo de la fascinación que las series turcas y sus protagonistas ejercen sobre el público. Es un recordatorio de la importancia del respeto, la prudencia y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia, que hayan disfrutado de la información y que se hayan entretenido con todo el drama. Hemos repasado el tema de la supuesta llamada secreta de Burak Ozceğit a Neslihan Atagül, explorando los rumores, las reacciones de los fans y las posibles interpretaciones de todo lo que sucedió. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta compartir con ustedes todo lo que sé sobre el mundo de las series turcas. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la llamada existió realmente? ¿Qué creen que se dijeron Burak y Neslihan? ¿Cómo reaccionaron ustedes ante esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Recuerden, es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo, bellezas y bellezos. Un abrazo enorme. Chao.